Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a Pedagogía y Fútbol. Bueno, hoy vamos a hacer el resumen y a comentar una entrevista más de Universo Bandano, en este caso la entrevista con Lautaro Martínez. Bueno, como ya sabéis, la trayectoria profesional de Lautaro, bueno, pues según se indica en el programa, nació en Bahía Blanca en el 97, debutó en Racing de Avellaneda a los 18 años, en este caso en Primera División. Fue fichado por el Inter de Milán en 2018 por 25 millones de euros. Bueno, en general, ahora mismo lleva más de 200 partidos y un poquito más de 150 goles. Bueno, es el máximo goleador extranjero y en Champions de la historia del Inter de Milán. Y bueno, pues aparte es una figura clave también actualmente en la selección argentina con 2 Copas América y un Mundial. Bueno, la entrevista empieza, como ya sabéis, se reúnen en un lugar Valdano y Lautaro, y en este caso, bueno, pues principalmente las primeras preguntas pues van del liderazgo y de la vida personal, ¿no? En este caso dice que, bueno, que sobre su propio perfil de liderazgo, pues que intenta dar ejemplo todos los días, tanto en los partidos como en los entrenamientos. Es un hombre, sobre todo, también un hombre de club, un hombre de equipo que vive el fútbol muy intensamente, y aunque ahora es más tranquilo también fuera del campo, pero también tiene muchísimo, en este caso muchísima intensidad dentro del terreno de juego, ¿no? Y que siempre que esos mismos valores que él hace en su propio trabajo, en el fútbol, pues se lo intenta transmitir a sus hijos, en este caso, valores como esfuerzo, pasión y sacrificio, ¿no? Valdano le hace una pregunta que es, bueno, dice, bueno, muy, empiezas muy rápido a darle esos valores, ¿no? a sus hijos. Entonces él habla un poco también de la honestidad y un poco su padre era jugador de fútbol, como ahora veremos un poco más adelante, que también habla. Entonces que desde pequeños lo que vivieron es trabajar, trabajar y trabajar, y dar sobre todo lo que tenían en pos de, pues en este caso el trabajo y el esfuerzo, o sea, en este caso en lo que ellos se estaban desarrollando, ¿no? Como bien les enseñó su padre, que el cual nunca fue jugador de fútbol, digámoslo así, de élite, pero bueno, en ese caso dice que el de su padre el esfuerzo, la pasión y el sacrificio, ¿no? Y es lo que le transmite a sus 2 hijos. Bueno, habla también al principio de la entrevista pues un poco de la salud mental, ¿no? Enseguida prácticamente le habla de, porque hay un momento en que él habla que esa transformación, ¿no? Aquí justamente lo que dice que ahora es más tranquilo fuera del campo, pues ahí quiere hacer relación entre comillas a que estuvo en tratamiento psicológico, bueno, o en ayuda psicológica, no en tratamiento. En ayuda dice que con un psicólogo deportivo, y acto seguido ya Valdano le pregunta por la salud mental, ¿no? Le dice, entonces estuviste trabajando con un psicólogo, y dice que sí, que sobre todo durante la pandemia pues tuvo problemas personales de adaptación. No dice exactamente cuáles, pero bueno, dice que tuvo problemas personales y que coincidió también con el nacimiento de su hija. También, bueno, comenta pues que efectivamente Argentina sufrió muchísimo también el COVID, y que bueno, pues que se le juntó todo, y que en este caso pues recurrió al psicólogo deportivo un poco pues por la presión que tenía, ¿no? Y por la carga emocional también, incluido también con sus primeros años en el Inter. Y luego también dice que cree que la exigencia actual del fútbol pues hace necesaria también la ayuda psicológica, ¿no? Y que bueno, como ya veis y ya sabéis, cada vez más pues hay más entrenadores que van, o sea, más jugadores en este caso, tanto más entrenadores que tienen psicólogos como más jugadores que van a ese apoyo y esa ayuda psicológica. Luego, bueno, habla también brevemente de la infancia y sus orígenes. Bueno, pues argumenta que efectivamente es criado, nacido en Bahía Blanca, y que en Bahía Blanca es una de las cunas, por así decirlo, del baloncesto en Argentina. Bueno, han salido estrellas en este caso también, como por ejemplo de las más destacadas Manu Ginóbili, y que él dice que tiene bastante contacto también con Manu Ginóbili y otros baloncestistas, en este caso de la era del 2004, ¿no? De aquella Argentina superpotente. Y que bueno, que sí, suele tener relación tanto con esos jugadores como con el baloncesto, que uno de sus hermanos también se dedica al baloncesto profesional. Y bueno, pero que él en este caso lo que eligió fue el fútbol, ¿no? Dice que bueno, aquí ya un poco ya se mete directamente la entrevista en él, en sus inicios. Dice que en este caso, bueno, que aunque uno de sus hermanos juega al baloncesto, el otro en este caso jugaba al fútbol, él le acompañaba. Y bueno, pues poco a poco fue en este caso viendo
que cada vez le gustaba más y bueno, pues comenta también que su abuela fue pionera en el fútbol femenino local, fue la primera jugadora del barrio, bueno, la primera jugadora del barrio en este caso en profesionalizarse, ¿no? O empezar en este caso, meterse dentro del fútbol femenino. No aporta ningún dato más, tampoco es verdad que yo lo he intentado buscar, tampoco sé nada, pero bueno, él comenta que un poco ese caso de pionero de pionera por parte de su abuela y él comenzó a ir a entrenar y que le pusieron de defensa. Empezaron a poner de defensa y de repente pues el entrenador le empezó a ver que no encajaba y le subía de posición hasta meterle de delantero. De delantero empezó a cuajar muchísimo, se sentía muy cómodo también y entonces, bueno, pues a los 15 años debuta en primera división. De ahí, bueno, dice que también un poco antes, en torno a los 12, va a hacer una prueba a Boca y Boca le rechaza. Dice que está una semana y que, bueno, pues ya comenzó a tener, digamos, comenta que estuvo con los chicos bueno, todos los chicos que iban a hacer la prueba, con la camiseta de Boca, sintiéndose de Boca y de repente le dicen que no vale. En este caso dice que no, bueno, que le faltaba potencia, le faltaba calidad, etcétera, ¿no? Entonces dice que se regresa a Racing, que en Racing estaba haciendo una pequeña también clasificación o prueba, bueno, en este caso comenta que estaba haciendo una especie como de clasificación de los mejores jugadores. Le comenta a su padre que vaya a hacer esa prueba con Racing y él se niega, dice que si lo quiere que le fichen, que ya la verdad que en este caso dice que él lo había pasado bastante mal y que fue como su primer palo, ¿no? Que le echaran de Boca y que él no quería hacer más pruebas. Por tanto, bueno, al final, pues por lo visto le ficha el Racing y sin prueba y bueno, que al principio fue bastante duro porque se tuvo que ir solo, dice que las 2 primeras semanas un poco bien, pero que a partir de la tercera semana pues que no paraba de llorar, pensó en abandonar, pero que en este caso, bueno, su padre se mudó con él, le estuvo ayudando bastante, iba a visitarle continuamente y que, bueno, pues a partir de ahí como que ya se asentó, ¿no? En este caso, bueno, como vemos, su padre era jugador de fútbol, como digo, no llegó a la élite máxima ni a la selección tampoco, pero bueno, se dedicó al fútbol. Aquí, como vemos también en la foto, su propia abuela, y bueno, dice que efectivamente que su padre le acompañó en los primeros meses en Racing y que, bueno, que el impulso vino en un torneo, ¿no? Que fue seleccionado en Mar del Plata para jugar y que a partir de ahí ya se vio jugando, metió goles y a partir de ahí fue el primer impulso de confianza. También le preguntan acto seguido por su ídolo, ¿no? ¿Quién era su ídolo? Y dice que Radamel Falcao, que admiraba sus movimientos, sus cabezazos, también la forma de moverse, ese típico 9 también de área pura, en este caso con muchísima intensidad, y entonces que desde el primer momento le empezó a admirar hasta que una vez coincidió también en un encuentro de la selección argentina contra Colombia y tuvo incluso la oportunidad de cambiarse la camiseta. Dice también que a partir de ahí establecieron una especie como de pequeña relación y que se da muy bien con Falcao y que contactan de vez en cuando. No es que contacten siempre, pero que sí que están en contacto prácticamente continuo, ¿no? Bueno, luego ya a partir de ahí ya sale y le preguntan le hace una pregunta justo antes de formularla, le dice Valdano, dice, bueno, con esta pregunta cuidado a ver lo que vas a contestar. Y le dice, ¿crees que esta selección, bueno, la actual selección argentina, es la mejor de todos los tiempos? La mejor selección argentina de todos los tiempos. Y él dice, bueno, él no se quiere mojar. Dice que en este caso Argentina siempre tuvo grandes jugadores y técnicos y que, bueno, pues que incluso hubo otras para él, otras selecciones mejores, pero que no ganaron nada. Y a ellos, pues bueno, pues a esta generación les tocó ganar lo que otras no pudieron, ¿no? Y que en este caso, pues que la selección la camiseta, vestir la camiseta de la selección, eso es un vuelo sagrado y es un sueño para todo jugador y es un sueño, sobre todo es el sueño de vestir la camiseta de todo un país. Y luego dice que vivió la Copa América posterior al Mundial con bastante plenitud, ya que el Mundial, como ahora veremos, no pudo disfrutar del todo y que esa Copa de América pues en verdad le dio la plenitud y ya que llegó tanto en en el mejor momento físico como también el mejor momento mental, ¿no? Bueno, dice que efectivamente que le preguntan también por la ausencia, ¿no? En el Mundial de Rusia, dice que en este caso que tuvo bastante desilusión porque estaba, bueno,
aparte de desilusión, que estuvo como un poco, no deprimido, pero que tuvo bastante bajón por lo visto, porque bueno, estaba en un momento de la carrera donde estaba jugando Racing, pero ya era una especie como de estrella, estaba jugando Copa Libertadores con Racing, ya le querían en Barcelona, en Madrid, también se estaba, en ese caso en Inter mostraba interés, y aquí no dice el nombre del seleccionador, pero dice que en ese periodo, el premundial, ya estableció contacto con el seleccionador y que viene a decir que el técnico le dio falsas esperanzas. O sea, porque se reunía muchísimo y él empezó a generar, se reunía muchísimo con él, hablaba mucho, y entonces empezó a generar unas esperanzas pensando que iba a ir. Y luego cuando se vio fuera, pues en este caso no lo dice, pero no dice claro, pero bueno, sí que viene a decir que esas esperanzas no se cumplieron. Y que luego ya con la llegada de Scaloni, pues que sí empezó a ser más considerado, Scaloni empezó a tener otro trato con él y ya empezó a partir de ahí ir a la primera Copa América que ganaron, y luego ya posteriormente Mundial, etcétera. También ya ahí se había consolidado en el Inter y ya quizás era una figura bastante importante, ¿no? Bueno, dice que llega el Mundial de Qatar y aquí pues ya al final de la temporada, perdón, al principio de temporada con el Inter, dice que empezó 3 partidos antes de ir convocado con la selección ya para ser, en este caso, la pequeña concentración antes de ir al Mundial. Dice que esos 2-3 partidos con el Inter empezó a notar molestias en el tobillo, muchas molestias, pero que se lo cayó, no se lo dijo a nadie, ni tan siquiera a su propia familia. Dice que iba a entrenar, bueno, intentó mediante los fisios ir ocultándolo, decía que tenía un pequeño dolor, pero en verdad era un gran dolor. Entonces, bueno, en este caso lo ocultó, le dijo, bueno, fue a la concentración de la selección, se lo comentó al staff técnico, el staff técnico comenzaron a tratarle, pero es verdad que él le dijo que tenía un pequeño dolor, cuando la verdad que dice, reconoce que a veces no podía ni andar ni levantarse. Entonces, bueno, se infiltró cada partido para poder jugar y, bueno, en este caso ya se notaba que no tenía una enorme capacidad de reacción, tampoco muchísima intensidad, y dice que, bueno, que en ese aspecto el penalti contra Países Bajos fue un desahogo, fue algo como explotar y que por fin estaba ayudando al equipo, por fin se sentía también que estaba haciendo algo, y bueno, también confieso que el quinto penalti de la final era para él. En este caso, habla de que se sentía bastante motivado, aunque no pudo jugar ningún partido al 100%, ¿no? Pero aún así, bueno, pues tuvieron la suerte de que, de hecho, como se ve, como sabéis, falló varios goles muy claros, pero es que alegaba que no podía a veces ni caminar, se sentía fatal, bueno, unos dolores terribles, entonces bastantes en este caso que también pudo aguantar, ¿no? Y bueno, y vuelven otra vez. Como veis, la entrevista es que Valdano la hace un poco, no la hace como otras entrevistas que van más al grano, más estructurado. Aquí salta de los inicios al final del Mundial, a Mundiales, luego vuelve así, ¿no? Aquí vuelve otra vez al paso del Inter. Dice que la clave del fichaje del Inter fue sobre todo Zanetti y Milito, ¿no? Que se reunieron con él, le contaron el proyecto, le comentaron un poco las intenciones que tenían a futuro, y que fue el proyecto que más le encajó. Incluso él veía que el fútbol italiano mejoraría su juego, ¿no? Que le venía muy bien al juego que ya hacía en Racing y un poco sus propias capacidades. Así que nada, asumió la responsabilidad y en este caso poco a poco pues dice que fue devolviendo, ¿no?, la ilusión a un club que estaba, y a un estadio que sobre todo, y a un club que necesitaba muchos títulos, llevaba más de 11 años sin ganar, y bueno, cuando él llegó pues poco a poco ha ido poniendo al club, ¿no?, donde él cree que debe de estar. Y luego pues su propia evolución de futbolista, ya aquí ya van llegando al final de la entrevista. Dice que ha crecido mucho táctica y colectivamente, tenía otro carácter y otro criterio cuando llegó al Inter, y sobre todo cuando llegó a la selección, y bueno, que también que se adapta muy bien al sistema del Inter, y que principalmente lo que ha hecho es adaptarse sobre todo a su compañero de ataque, al delantero, mientras que está, bueno, en este caso toda su evolución en el Inter, confiesa que ha tenido siempre a un compañero, no ha estado solo en la delantera, y que lo que ha hecho es adaptarse básicamente a las características de su compañero, ¿no? Y que le gusta mucho hacer jugar al equipo y marcar acciones también a balón parado, que era un delantero que al principio en los córneres se retraía, intentaba solamente buscar las segundas jugadas, y que ya empezó a querer participar en todas las acciones, córneres, faltas, etcétera, y que se siente también muy cómodo en esa evolución.
Luego le pregunta por los cambios en el fútbol moderno, siempre hace esta pregunta, como veis, Valdano, y bueno, dice que los cambios, que en este caso nota un cambio muy grande en las exigencias y sobre todo en la estructura de juego. De hecho, no critica la evolución táctica, dice que para él, por ejemplo, le ha venido bien, incluso el propio sistema del Inter, en este caso muchas veces el 5-3-2, que a él le viene muy bien, que es un sistema, él cree que en este caso ahora mismo, con este cambio, tanto, sobre todo en la estructura, se crean más oportunidades colectivas que antes. Y que para jugadores como él, delanteros como él, le vienen muy bien esos intercambios y esos movimientos continuos de posiciones, movimientos continuos de espacios, y que en este caso se necesita más inteligencia grupal y más cohesión grupal, ¿no?, que antes. Antes se dependía más muchas veces de acciones muy individuales, se jugaba para una persona y ahora, o para uno o dos jugadores, y ahora mismo es todo depende de esa inteligencia grupal y esa cohesión grupal para anclar, y sobre todo anclar la estructura de juego y desarrollar el juego. Y antes, como no lo critica, pero viene a decir que era, claro, que antes se dependía más de ciertas personas o ciertos jugadores, y ahora no, ahora si el grupo no funciona, pues efectivamente están perdidos, ¿no? Y eso, el actual sistema del Inter pues le ayudó mucho le ayudó mucho a conseguir cosas y sobre todo al propio desarrollo como jugador. Bueno, las finales de Champions, dice que ha jugado, pues eso, que para él es un mérito haber jugado 2 finales en 3 años, algo impensable al principio, ya que venía un club que no ganaba casi nada. Dice que también la final contra el City pues demostraron más de lo que al final obtuvieron, o sea que da la sensación, como dice, que igual la podían también haber ganado ellos. Es verdad que si os recordáis estuvieron muy igualados, y no es por el gol de Rodri en este caso, bueno, pues no sé si se hubiera ido a penaltis o qué, pero es verdad que el Inter sí que mostró mucho potencial y le jugó de tú a tú. Aquí decir que este programa se estaba grabando justo antes de la final que perdió contra el Paris Saint-Germain, ¿vale? Así que es verdad que aquí dice que llega a esta nueva final con experiencia pero con las mismas ganas que la anterior, ¿no? Aquí he puesto la foto de las dos porque al final, claro, pierde las dos, pero bueno, esta, como digo, es justo. En la entrevista al inicio no dicen cuántos días antes, pero dicen que están en la previa de la Champions, o sea que y hablan también del Mundial de Clubes, o sea que justamente pues se jugaría en esa semana, o sea, se grabaría en esas semanas previas a la final contra el PSG. Entonces, bueno, en este caso reconoce también que es un mérito continuo llegar tantas veces a finales, ¿no? Bueno, y con respecto a aprendizajes y sueños, pues dice que aquí habla también de Balón de Oro. Aquí dice, bueno, que también ha aprendido a manejar muchísimos detalles en momentos claves, cosa que antes no hacía, y que va cumpliendo sueños como los finales, los mundiales, las Copas de América, pero que aún quiere más. Y luego dice que los premios individuales también es consciente de que vienen con el rendimiento colectivo, que todos los goles que ha metido, toda su carrera, se debe también a tener un grupo que le acompaña continuamente, tanto en selección como en el Inter, ¿no? Y dice que sueña con el Balón de Oro, pero que respeta un poco los votos. En varios momentos de la entrevista se queja un poco de haber estado entre los 10 primeros, ¿no? Pero no haber estado, no dice entre los top 5 ni los top 3, pero bueno, sí dice que quizás había merecido algo más, pero bueno, que respeta un poco las votaciones. Y de hecho Valdano le hace algunas preguntas para intentar sacarle algo más, pero él no habla más de Balón de Oro, pero sí viene a decir que efectivamente podía haber estado quizás más arriba. Bueno, y luego te pregunta por las suposiciones, dice que tiene las normales, que tiende a repetir conductas, por ejemplo, que le den seguridad, como si ha ido a cenar los jueves y ha ganado, pues ya va a cenar todos los jueves, cosas así, que también ahora mismo se siente mucho más maduro que antes, incorpora también muchos aprendizajes de todo lo que ha aprendido, tanto en finales como a lo largo de estar continuamente, ¿no?, como titular, etcétera, pues que ha ido metiendo esos aprendizajes al juego, y luego que ahora mismo también está en su mejor momento de madurez, con 28 años, y que sigue teniendo en este aspecto también grandes expectativas. Así que nada, bueno, pues hasta aquí el resumen en este caso de la entrevista. Bueno, yo os recomiendo verla. La verdad, como digo, tampoco es una entrevista normal donde se le ve el lado muy íntimo
y también, bueno, estos tipos de entrevistas siempre sacan más lado íntimo que lo que podéis ver cuando están en televisión o incluso después de un partido, ¿no? Así que nada, yo lo recomiendo mucho y nada, bueno, si os gustó, pues bueno, podéis poner comentarios de cualquier tipo, cualquier cosa, podéis incluso recomendarme cualquier entrevista que no haya hecho. Yo ya, como digo en otros vídeos, voy a hacer toda la temporada 8. Entonces, pero bueno, si os apetece que haga más de otras temporadas, tengo acceso a otras temporadas, entonces, pues nada, cualquier recomendación me lo pedís y nada, y si os gusta el canal y el contenido, pues no dudéis, por favor, en suscribiros. Tenéis muchísimo más vídeos sobre pedagogía, sobre temas específicos de fútbol, sobre todo en el ambiente, como digo, este canal va en el ambiente pedagógico y psicológico, así que aquí tenéis muchísimo más. Y cualquier sugerencia, pues no dudéis en escribir, ¿vale? Muchas gracias por todo y un saludo enorme. Así que, como siempre, adiós.